Tengan todos muy buenas tardes. Eh, Continuando con los módulos del curso de peritaje arqueológico, hoy día 19 de julio del 2025 damos inicio entonces al módulo Identificación del material lítico arqueológico, que va a estar a cargo del magíster Edwin Silva de la Roca, ¿no? Para lo cual le damos el pase y el manejo de la clase y la impartición para todos ustedes. Adelante, magíster. Bueno, primero, buenas tardes con todos. Vamos a hacer una exposición respecto a la identificación del material lítico arqueológico. Ahora bien, antes de ello quisiera hacer una pequeña observación. Tenemos 6 horas, ¿no? 4 horas hoy día y 2 mañana, ¿no? Que como ustedes comprenderán es totalmente insuficiente como para tener esa competencia, esa capacidad de identificar de una manera exacta, ¿no? El material lítico y obviamente tampoco de analizar material lítico. Quien habla viene trabajando hace unos 35 años más o menos con material lítico y me sigo considerando un ignorante en estos temas, ¿no? En realidad es muchísimo hay muchísimas cosas que están pendientes, que desconocemos, y en particular yo me siento un eterno estudiante. Así es que eso para comenzar. Bien, entonces empecemos. Primero, el contenido de esta charla va a constar de los siguientes puntos. Una introducción, primero, luego una visión analítica de las materias primas líticas. Materias primas, como ustedes observan, lo he puesto entre comillas, ya luego explicaré por qué. 2, la complejidad. 3, el sur andino peruano y la presencia de sitios tempranos. 4, debería ser el Rumiruna, ¿no? 5, las tecnologías. Bien, el día de mañana quizás agregue un punto más que no lo consideré todavía para este día, ¿ya? Entonces, comencemos con la introducción. ¿Qué cosa es el peritaje arqueológico lítico? Bueno, en general existe un peritaje arqueológico de la cual no voy a mencionar porque ya asumo que ya se ha expuesto, así es que solamente me voy a centrar en los líticos. Bien, entonces, ¿qué es eso del peritaje arqueológico lítico? Es la evaluación y análisis de artefactos líticos encontrados en sitios arqueológicos. Este tipo de peritaje busca identificar, clasificar, datar y entender la función y significado de estos objetos. Por ahora todavía entre comillas, contribuyendo a la reconstrucción de la historia y la cultura de una sociedad pasada. Pero ojo, desde antemano les comento de que no se trata de quedarse en el pasado, sino más bien en el pasado por el presente y para el futuro. Bueno, como vemos, aquí se trata no solamente de analizar en gabinete, sino también en campo, desde sitios al aire libre, o bien en sitios en abrigos rocosos. Ya que he mencionado esta palabra, quisiera hacer una pequeña aclaración. Muchas veces, inclusive en literatura especializada, arqueológica, se ha denominado cueva. En sí, yo estoy muy de acuerdo con ese término de cueva, en el sentido de que si se trata, por ejemplo, de alguna de los pocos hallazgos en cuevas que existen en el Perú, por ejemplo, hacia el lado oriental, ¿no? De la cordillera oriental, allí pues se nota claramente la existencia de cuevas, ¿no? Son formaciones kársticas. En otras palabras, a partir de calizas, ¿no? Estas cuevas pues pueden tener una profundidad de algunos cientos de metros y hasta más de 1 kilómetro de profundidad. En cambio, el abrigo rocoso es lo que cotidianamente los arqueólogos hemos estado denominando como cueva, pero no es cueva, es abrigo rocoso. Ahora, la diferencia inclusive con el alero,
rocoso es que el alero rocoso no tiene una profundidad evidente, ¿no? Son generalmente farallones, ¿no? Verticales o cuasi verticales, ¿no? Pero que tampoco serían abrigos rocosos, sino más bien aleros. Bien, entonces eso como un comentario adicional. ¿Y qué aspectos incluye el análisis lítico? Uno de los temas más importantes es el de la identificación de la materia prima. Esto es muy importante tener en consideración en tanto que es la parte, digamos, más ligado a la geología. Por eso es que la mayor parte, aunque quizás no todos, los que nos dedicamos a los análisis líticos, pues hemos tenido algún tipo de formación en geología, ¿no? Obviamente, cuanto más información y adiestramiento en geología tengamos, pues las evaluaciones, ¿no?, de las rocas serán más correctas, ¿no? En este caso, se trata de identificar y determinar el tipo de roca, vidrio o mineral utilizado para elaborar los útiles o artefactos. Por ejemplo, rocas como la silexita, vidrios como la obsidiana o minerales como la calcedonia. Y desde ahora, por favor, ponga mucha atención, porque aquí estoy hablando en términos más técnicos, ¿no? Y menciono esto porque muchas veces, hasta en las redes, inclusive, ¿no? Se ha mencionado a la obsidiana como una roca. No es una roca, es un vidrio. Y a la calcedonia también se la ha denominado como roca. Tampoco es una roca, es un mineral. Dicho sea de paso, es muy recurrente el hecho de que en gabinete muchos colegas, ¿no?, tienen la costumbre de separar las rocas de los minerales, ¿no? Inclusive hay un registro de rocas, ¿no?, o de líticos, y otro registro de minerales. Eso también es un contrasentido porque todas las rocas están compuestas de minerales. En ese caso, si hay que separar los minerales, ya no existirían líticos porque todos serían minerales. Así de simple. Bien, entonces, otro punto importante es el análisis macroscópico, que existen, para lo cual existen muchos métodos, algunos de ellos que se aplican en el país provienen de la década del 60 o fines de los 50 del siglo pasado, y que, bueno, lamentablemente por un tema de quizás de desconocimiento, se siguen utilizando, ¿no? Nosotros, en cambio, un grupo de arqueólogos, no solamente peruanos, sino en realidad como parte de un equipo internacional, pues estamos aplicando el llamado método tecnomorfofuncional. Ojo, aquí también quiero hacer una aclaración, porque si ustedes revisan el término, pues podría confundirse con el método tecnomorfofuncional de un arqueólogo muy conocido en Sudamérica, que es Carlos Achero, ¿no? Pero él lo ve desde otra óptica metódica, ¿no? Es distinto, ¿no? Inclusive también es distinto al del método tecnomorfofuncional de Codenot, un arqueólogo francés, ¿no? Que también propone un método que integra estos tres parámetros, ¿no?, o variables, como la técnica, la morfología y la funcionalidad, pero ambos lo ven desde un punto de vista meramente arqueológico, ¿no? En cambio, nosotros lo estamos engarzando dentro de un contexto no solamente teórico, arqueológico, sino también dentro de un contexto filosófico, ¿no?, que va más allá de la arqueología. Ahora, ¿y cuál es el objetivo? Es el de examinar las técnicas, la forma, el tamaño, los bordes activos o potencialmente activos, ¿no?,
como por ejemplo filos o superficies, filos por ejemplo de un cuchillo, o superficies por ejemplo de una mano, ¿no? Dicho sea de paso, el término mano es suficiente para mencionar a aquellos artefactos de molienda, ¿no? No es necesario decir mano de molienda o mano de moler, simplemente decir mano, ¿no? Con eso se entiende, ¿no? Obviamente en un contexto arqueológico, porque en el lenguaje popular, pues mano es la mano que tenemos todos, ¿no? Los 5 dedos, etcétera, ¿no? ¿Y para qué? Para definir las unidades tecnomorfofuncionales, es decir, las técnicas produccionales y a la vez también funcionales utilizadas por las sociedades comunitarias humanas, inclusive las australopitecinas. ¿Por qué? Porque, ojo, estamos hablando de industrias líticas que no solamente son patrimonio de los seres humanos, o sea, del género Homo, le hace Homo rudolfensis, posteriormente el Homo habilis, y etcétera, todos los homos que ustedes han leído o escuchado, hasta el Homo sapiens, sino también, inclusive, industrias líticas de especies que no son del género Homo, como por ejemplo de los Australopithecus, ¿no? Entonces, por eso es que hemos hecho esa aclaración. Aquí, por ejemplo, hacia este lado, no sé si se puede notar, ¿no? Pero más o menos se ve uno de los trabajos que estamos haciendo, esto todavía está en proceso, ¿no? Utilizando justamente este tipo de análisis tecnomorfofuncional, ¿no? En la cual se identifican áreas a partir de las técnicas, ¿no? De producción, pero también de acuerdo a la función que van a cumplir, ¿no? Es un método que estamos introduciendo aquí en Perú desde hace ya algunos pocos años en realidad, ¿no? Y bueno, en la parte superior se ve pues la identificación de materia prima que se hace normalmente con una lupa. Ahora, la lupa no es exactamente esta lupa grande de la foto, sino más bien una lupa eso le dicen lupa de minero. Una lupa que pueda tener pues aumentos de 20 a 40x, ¿no? Por cierto, esta lupa, pues creo que está en torno a los 5, a los 3 nomás, ¿no? Es muy bajo, ¿no? Por supuesto que eso también depende de la vista de cada persona, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, en mi caso no tenemos tan buena vista, por decir, ¿no? Entonces yo sí definitivamente siempre uso una lupa. Bien, y después también el análisis funcional microscópico. Ahora, el análisis funcional microscópico, como el nombre lo menciona, se refiere a lo que no se nota visualmente. Entonces, para ello se utilizan dos técnicas, ¿no? Una, que es la más conocida, la más, por decir, la que tiene mayor antigüedad, que son los análisis de microhuellas de uso, realizados inicialmente por Sergei Aristarchovich Semenov, ¿no? En el año 1958 todavía, ¿no? Ya luego salió publicado en inglés y posteriormente en español, ¿no? A partir de ello se han hecho pues una serie de avances metódicos, ¿no? Ya nadie trabaja así como trabajaba Semenov, ahora son más avanzados, pero cuyo objetivo es estudiar las marcas de uso en los objetos para inferir la dinámica de su función. La dinámica y la dureza también, ¿no? Por ejemplo, para determinar si han funcionado como cuchillos, raspadores, puntas de proyectil, puntas de lanza o puñales, ¿no? Etcétera. Pero también está el otro tipo de análisis microscópico que se hace también en laboratorio y que está ligado más a las ciencias biológicas porque son los estudios biomoleculares. Allí el objetivo es estudiar, o mejor dicho, a través del estudio de los restos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Dejados en los intersticios de la superficie de los útiles, pues puede averiguar inclusive qué especie de animal o de planta ha sido trabajada. En general, se llega a la categoría de género, pero hay algunas que sí llegan a la categoría de especie, ¿no? Por ejemplo, el CIEP, que es el Crossover Immunoelectrophoresis, ¿no?
el inmunoelectroforesis cruzada, ¿no? En español. Y el otro es, la famosa prueba de ELISA, esas que se hace para ver si una persona tiene el virus del VIH, ¿no? Esa también es muy buena, ¿no? Para averiguar estos temas funcionales a partir de la identificación de las proteínas encontradas por ejemplo, en la sangre, ¿no? Que ha quedado impreso, ¿no? En la superficie de los artefactos líticos. Además está el tema de la datación para, obviamente, ubicar en el tiempo, ¿no? Nuestros objetos de estudio, ¿no? Que utiliza técnicas como la datación por radiocarbono o la termoluminiscencia, ¿no? Para establecer la antigüedad de los artefactos y el contexto arqueológico donde fueron encontrados. Obviamente existen más técnicas de datación, solamente he mencionado dos como muestra, ¿no? Y aquí al costado, pues, hay un laboratorio, ¿no? Esto es en físico, obviamente, el laboratorio del AMS, ¿no? Para tener inclusive un fechado más exacto, ¿no? Ya no se utilizan esos antiguos laboratorios de los años 50, 60, ¿no? Ahora son más avanzados, con el aditamento de nuevos elementos técnicos para tener mayor rigurosidad en los resultados. Además están los exámenes geoquímicos, básicamente para saber qué materia prima es, de dónde viene, etcétera, o mejor dicho, para saber la proveniencia. A eso se llama estudios de proveniencia, ¿no? Que analiza la composición química de las muestras líticas para entender los procesos geológicos e identificar las fuentes de materia prima. Existen muchos métodos, ¿no? Aquí yo lo he colocado de una manera general, porque cada uno de estos que voy a mencionar, pues tiene variantes, ¿no? La espectrofotometría, la espectrometría de absorción atómica, la espectroscopía, la microscopía electrónica, LAICP-MS, y también la mineralogía automatizada. Repito, cada uno de ellos tienen variantes. Y un elemento fundamental, y es uno de los objetivos del estudio, es el de integrar la información obtenida del análisis lítico con otros hallazgos arqueológicos, como la cerámica, restos óseos, etcétera, para reconstruir aspectos de la vida social, económica y cultural de las sociedades que las utilizaron y que todavía los utilizan, ¿no? Sabemos que por referencias etnográficas, inclusive a veces por vivencias propias, ¿no? La utilización de artefactos de molienda, ¿no? Por ejemplo, las manos, los batanes, etcétera, ¿no? Existen muchos, ¿no? Por ejemplo, aspectos como los juegos, ¿no? Actualmente todavía se mantiene en algunas comunidades andinas el uso de líticos para un tema de juego, tema lúdico, ¿no? Otro que tiene que ver con con cuestiones ya ligadas a la arquitectura, por ejemplo, en las puertas, ¿no? Hay puertas que se abren y se cierran, pero en la parte inferior, justo en el madero que sirve de sostén a la puerta, pues se coloca una roca más o menos de unos 20 centímetros, medio redondeada, con un hoyo, de modo que eso permite abrir y cerrar la puerta, ¿no? Cosas como esa. Y hay más todavía, ¿no? Bien, ¿y cuál es la importancia del peritaje lítico? Es el de comprender el pasado para comprender el presente. Los artefactos líticos son una fuente crucial de información sobre las tecnologías, subsistencia y organización social de las poblaciones paleohistóricas y actuales. Aquí quiero hacer una pequeña observación. Dos observaciones. Comprender el pasado para comprender el presente y planificar el futuro.
Eh, Coincido plenamente con el finado Lumbreras, que consideraba de que estudiar el pasado, pero el pasado pues no tenía mucho sentido. En realidad era más un tema de hobby, ¿no? Es entender el presente. El objetivo es el presente, pero para planificar obviamente el futuro. Entonces allí recién tiene importancia, ¿no? Cuando uno le pregunta a cualquier persona en la calle, ¿no?, si le parece importante el estudio que hacen los arqueólogos, lo más probable es que la respuesta sea no. Y tiene razón, porque se ha quedado en el imaginario popular, ¿no?, la opinión de que los arqueólogos se dedican al pasado. ¿Por qué? Porque, bueno, les sobra el tiempo y se dedican a esas cosas, ¿no? Pero en cambio, si mostramos a los pueblos actuales que no se trata de ver el pasado por el pasado, sino por el presente, entonces allí recién adquiere importancia, recién adquiere el interés de los pobladores, ¿no? Aquí al costado vemos una sesión que hemos hecho hace un cierto tiempo, ¿no?, con escolares secundarios en un pueblo andino, ¿no? Y eso no es sino un pequeño ejemplo. En realidad existen muchos ejemplos, ¿no? Pero lo ideal sería que sea la norma, que sea lo cotidiano. La protección al patrimonio. Al identificar y caracterizar los sitios con vestigios líticos, se contribuye a su protección y conservación como parte del patrimonio cultural. Hay que tener en consideración una cosa muy importante. Según los últimos datos, tratándose de arqueología andina, y eso que todavía no me voy a explayar a otros mundos, ¿no?, el mundo amazónico, el mundo pampeano, el mundo chaqueño, el mundo mesoamericano, etcétera, ¿no? Decía de que, centrándonos en el mundo andino, habría que considerar de que, según los últimos datos, ¿no?, y también de acuerdo a las evaluaciones que se han hecho, son básicamente dos tipos o dos grandes grupos, diría, de investigadores que tienen posiciones un poco divergentes, ¿no? Por un lado, el grupo de investigadores que se centran en una ocupación relativamente tardía, ¿no?, lo cual estaría en torno al Younger Dryas, ¿no? El Younger Dryas es en un periodo climático frío, ¿no? Y que más o menos, de acuerdo a las latitudes, ¿no?, más o menos está en torno a los 14.000, 13.000, ¿no? Varía de acuerdo a la latitud. Pero, y por otro lado, está pues el otro grupo, ¿no?, que también con argumentos sostiene que la ocupación más temprana en Perú, ¿no?, hablando de arqueología andina peruana, ¿no?, estaría centrado más o menos en torno a los 20.000 años. Y ojo, cuando menciono esta cifra o esta cantidad, no me estoy retrotrayendo a los años de fines de los 60, ¿no?, del siglo pasado, con los trabajos de Magnish, no, sino a las nuevas evaluaciones hechas recientemente, ¿no? Eso no tiene creo que ni un par de años, ¿no? Entonces, pero sea cual sea, ¿no?, sea 20.000 o sea 14.000, ¿no?, el hecho es que gran parte del pasado en el Perú, ¿no?, en la historia peruana, pues se refiere al tiempo donde todavía no existían otras técnicas como, por ejemplo, la alfarera, la metalurgia, etcétera, ¿no?, donde no existían, pues, estas grandes construcciones arquitectónicas, palacios, templos, etcétera, ¿no? Y básicamente las poblaciones eran cazadoras, recolectoras. Entonces, gran parte de la historia peruana se refiere a ese largo periodo en la cual, pues, básicamente
eran sociedades cazadoras, marisqueadoras, pescadoras, cazadoras, etcétera, ¿no? Pero que básicamente tenían como utillaje cotidiano a los líticos, pero claro, también a otros elementos como huesos, madera, ¿no? Lamentablemente la madera es un elemento que no pervive mucho en el tiempo, ¿no? Por diversas consideraciones de humedad, etc., ¿no? En cambio, las rocas, ¿no? Las, entre comillas, piedras, persisten más en el tiempo. Entonces, es muy importante mencionar eso por un lado. Pero por otro lado, también debo mencionar esta palabra que he utilizado, que es el de paleohistórica, ¿no? ¿Qué cosa es paleohistoria, no? Por supuesto que yo estoy muy de acuerdo con el término prehistoria, si se trata, por ejemplo, de estudiar la vida de los dinosaurios, etcétera. ¿Por qué? Porque son prehistóricas. O sea, los dinosaurios no tienen historia, ¿no? Pero sí tienen una evolución. En cambio, las sociedades humanas, todas en absoluto, tienen historia. Inclusive hasta las australopitecinas tienen también una historia. Entonces, ¿por qué hablar de histórica cuando estamos hablando de sociedades humanas? Es un contrasentido. Y eso es también parte de una crítica que hacemos nosotros y que justamente estamos en proceso de enviar unos trabajos a una revista que ya en su debido momento lo anunciaré. Bien, a ver, por favor, entonces... si la colega Lidisa Paucar apaga su micro, por favor. Gracias. Sí, muchas gracias también. Disculpa, Entonces, sí, ten cuidado. Bien, entonces, continuemos. La protección del patrimonio. Al identificar y caracterizar los sitios con vestigios líticos, se contribuye a su protección y conservación como parte del patrimonio cultural. Aquí en la foto del costado, ¿no? La del centro, vemos pues una serie de aditamentos arquitectónicos, en este caso básicamente rejas, ¿no? Metálicas, ¿no? Para proteger un sitio muy importantísimo que existe no aquí en el Perú, sino más bien en Europa, en Atapuerca, ¿no? Porque es parte de la protección, ¿no? Sin lo cual, pues, se vería seriamente dañada. Por supuesto que no es lo ideal, ¿no? No es estético, pero no queda otra. Igual como, por ejemplo, en el caso del sitio este de Toquepala, ¿no? Como ustedes quizás lo hayan visitado, pues se encuentra con reja. Imagínense que si no estuviera enrejado, ¿cómo estaría en estos momentos? Estaría en una situación quizás lamentable. Pero, obviamente, los colegas que se dedican a conservación, pues, tienen mejores y mayores elementos de juicio como para hacerlo más, que se prolongue más en el tiempo, ¿no? Minimizando, ¿no? los factores que atentan contra la conservación. Bien. Y otro aspecto es el de la investigación científica. El análisis del material lítico es fundamental para proyectos de investigación arqueológica que buscan entender a las sociedades humanas a lo largo del tiempo con miras a la planificación del futuro. O sea, el peritaje arqueológico lítico es una herramienta esencial para el estudio de la paleohistoria y la comprensión de la historia cultural de la humanidad. Otro punto, la visión analítica de las materias primas líticas. Y aquí voy a ser más crítico, ¿no? Bueno, en general nuestra actividad cotidiana es crítica, ¿no? Nada de lo que hago deja de ser crítico, porque de la crítica parte la propuesta. Imagínense que si no fuéramos críticos, estaríamos en la época de Galileo, ¿no? Galileo fue crítico. Entonces,
El primer punto es la crítica a la arqueología moderna desde la posmodernidad. Disculpen, me puse en plural. Las arqueologías dominantes contribuyen al sustento teórico de la modernidad. Aquí una observación. Cuando vamos a mencionar a partir de ahora a la modernidad, no estamos hablando, por si acaso, de que si este celular es más moderno que este otro, o que esta laptop es más moderna que esta otra, no, sino me estoy refiriendo al término filosófico de modernidad. La modernidad que nace en 1492 con los viajes de Colón y que persiste hasta el día de hoy. Esa es la modernidad. El que cambia, el que construye Europa, ¿no? Y el que construye no solamente Europa como una civilización, sino también una cultura. Y dentro de la cultura, pues está el sustento histórico y de paso arqueológico. Entonces hay una arqueología que parte de ese contexto moderno, ¿no? Desde Europa. Y por supuesto, con los conceptos de Europa, no con los conceptos nuestros, no con los conceptos del mundo árabe, no con los conceptos del mundo bantú africano, no con los conceptos del mundo indochino, etcétera, sino con los conceptos de Europa. Entonces, ¿qué nos decía Michel Foucault? Él habla de la construcción del régimen del saber-poder, creyendo que son verdaderos los principios en los que se sostiene, ¿no? A eso Foucault le llama régimen de verdad. Es decir, los tipos de discurso que ella acoge y hace funcionar como verdaderos, los mecanismos y las instancias que permiten distinguir los enunciados verdaderos o falsos, la manera de sancionar unos y otros, las técnicas y los procedimientos que son valorizados para la obtención de la verdad, el estatuto de aquellos encargados de decir qué es lo que funciona como verdadero. Entonces hay una arqueología dominante, obviamente, ¿no? Todos sabemos, y esto lo demostró ya hace varias décadas, Kuhn, cuando hablaba de los paradigmas, ¿no? Y sus crisis. Y aquí un par de libros donde justamente Foucault habla sobre el poder, ¿no? Uno es Vigilar y Castigar y otro es la microfísica del poder. No obstante, me olvidaba, desde la posmodernidad habíamos mencionado. ¿Por qué? Porque la posmodernidad es aún la última etapa de la modernidad, cuando la modernidad ha mostrado su crisis, y ojo, cuando hablo de crisis, no solamente estoy hablando de crisis económica o política, sino su crisis en general, de todo, cultural también, ¿no? Pero es parte de la modernidad todavía, es su última etapa. En cambio, desde otra óptica transmoderna, más allá de la modernidad, ¿no? Tiene la crítica a la arqueología moderna, habría que rastrearlo, ¿no? Desde la época de Antonio Gramsci, que obviamente él no hablaba de arqueología, pero sí hablaba del tema del poder, ¿no? Así como Foucault habla del poder en la cultura, ¿no? Gramsci hablaba del poder, pero en términos más amplios, ¿no? Porque 44 años antes de Foucault, en el cuaderno 13 de los Quaderni dei Carcere, Gramsci va a sostener que el poder no es solo de relaciones, sino de contingencias basadas en la hegemonía, que se expresa en la necesidad de la toma del poder, del Estado, así también como la constitución de uno nuevo, y que por ello considera que un grupo debe ser dirigente antes de lograrlo, es decir, debe ir construyendo su hegemonía, esto es, articulando consensos y dirigiéndolos. Gramsci, además, concibió la hegemonía como liderazgo político basado en el consentimiento de los liderados, un consentimiento que se asegura mediante la difusión y popularización de la visión del mundo de la clase dominante en los ámbitos políticos, económico y cultural, incluso en condiciones de explotación. Ojo, aquí hay algo muy importante para los estudios líticos, es el de que las teorías y los métodos aplicados en los análisis líticos no son ingenuos.
tienen una razón de ser y tienen una fundamentación de modo tal de que está inserto dentro de un contexto social más amplio. Los arqueólogos no son marcianos que trabajan con cosas extrañas, no, son cosas cotidianas de la vida. Y también igual tenemos visiones, ¿no? Si yo tengo una visión del mundo actual, del mundo que yo vivo cotidianamente, esa misma visión es la que voy a aplicar al pasado, ¿no? No es que el arqueólogo de pronto se transforma, ¿no? Y ve el mundo o su mundo de una manera distinta a como ve el mundo del pasado. Eso no es posible, ¿no? Consciente o inconscientemente, no es posible. Entonces, aquí el tema del poder en la arqueología, y en la arqueología lítica también, es también un tema político, ¿no? Porque se trata de relaciones de grupos, de personas, ¿no? Con visiones distintas, obviamente. Entonces, en la prehistoria, o sea, en la prehistoria moderna, ¿no? Se utilizan categorías modernas y eurocéntricas, obviamente, ¿no? Todas las categorías de la arqueología que nosotros hemos estudiado en las universidades, ¿no? Casi todas son categorías modernas y eurocéntricas de paso, ¿no? Y cuyo objetivo es resolver los problemas del mundo eurocéntrico. En cambio, para los latinoamericanos y sobre todo para las comunidades andinas, amazónicas, chequeñas, pampeanas, etcétera, etcétera, ¿no? Las problemáticas son distintas. Pero por influjo de las teorías arqueológicas eurocéntricas en general, estudiamos el pasado y nos quedamos en el pasado, ocultando consciente o inconscientemente aspectos esenciales como son la comunidad, que es la base de la sociedad humana, y las actividades de mantenimiento realizadas por las mujeres. Porque de ese modo, si ocultamos a la comunidad, ocultamos a la verdadera naturaleza humana. Y esa verdadera naturaleza humana es comunitaria. Y para muestra un botón. Hace 2,5 millones de años, ¿ustedes creen que las poblaciones eran individuales? O sea, ¿habían individuos? Obviamente no. Existe una gran cantidad de información al respecto. Ninguna actividad de subsistencia podía darse en condiciones de individuales. Tenían que ser comunitarias. Y esa organización comunitaria ha tenido como lapso de tiempo en vigencia, en el Perú, por ejemplo, oficialmente hasta la llegada de los españoles, y quizás un poco antes, ¿no? Pero tampoco, no de una manera generalizada hacia el periodo Inca, ¿no? Pero si a 2,5 millones de años le restamos, por decir, 600 años, ¿ustedes creen que se puede comparar con el restante luego de hacer la sustracción? Evidentemente no. Ahora, las actividades de mantenimiento también han sido cotidianamente invisibilizadas, justamente porque el mundo moderno se centra o se sostiene en algunos pilares básicos como son el racismo, pero también el sexismo. Y obviamente nadie, en este caso la modernidad, no se va a hacer su propio harakiri. Y por lo tanto, no pone en relieve las actividades de mantenimiento porque allí están justamente las mujeres. O sea, por definición, la modernidad es pues machista, ¿no? Aunque lo quieran disfrazar. Pero justamente ante ello nosotros utilizamos, y van a ver ustedes en todo el discurso que nos queda por delante, ¿no? La utilización de un método. Ese método es el método analéctico. La analéctica o el método analéctico, que en pocas palabras es la síntesis orgánica de la dialéctica y de la analogía. Ambos provienen inclusive desde el tiempo de los griegos, ¿no?
la dialéctica desde Demócrito inclusive, pero sobre todo con Platón y Aristóteles, y la analogía desde los tiempos de Pitágoras o de los pitagóricos, ¿no? Porque no se sabe a ciencia cierta si realmente Pitágoras como persona existió o no, pero sí de los pitagóricos. ¿Qué nos dice el método analéctico? De que toda determinación está determinada y es determinante. O sea, en un movimiento en espiral, como en el esquema que se ve en la parte de la derecha, ¿no? La economía, o una economía 1, puede determinar a una política 1, esta política 1 puede determinar a una economía 2, esta economía 2 puede determinar a una política 2, y así sucesivamente. Ahora, si esto lo reemplazamos no con dos variables, sino con tres, por ejemplo, el campo económico, el campo político y el campo cultural, pues aquí tenemos, ojo, por si acaso acá estoy utilizando el concepto de campo de Bourdieu, ¿no? Pierre Bourdieu. Aquí, por ejemplo, tenemos pues tres campos que interactúan y que mutuamente se determinan. Ahora, si a esto lo reemplazamos, en vez de economía, en vez de política, en vez de cultura, por forma, técnica y función, entonces vamos a descubrir que funciona a las mil maravillas. En particular, en los análisis que venimos efectuando, pero también en la revisión de los trabajos de otros investigadores, pues notamos claramente cómo interactúan estas tres variables, técnica, forma y función, de una manera tal de que tiene consistencia y a la vez también tiene objetividad y racionalidad. Dicho sea de paso, también podría mencionar de que para poder entender todo el discurso que sigue, es que existe un norte y un sur epistémico, ¿no? O sea, no se trata del norte geográfico ni del sur geográfico, sino un norte epistémico y de un sur epistémico. Por ejemplo, Australia es un país que está en el sur geográfico, pero está en el norte epistémico, ¿no? México está en el norte geográfico, parte del norte geográfico, ¿no? Pero está en el sur epistémico, en donde el norte epistémico es la manifestación cultural consciente de la totalidad y el sur epistémico el de la alteridad. Y cada una de estas a la vez puede contener un norte y un sur epistémico, en donde la totalidad subsume a la alteridad. Ojo, esta palabrita de subsume viene de subsuntio, de latín subsuntio, y es un concepto muy profundo. No es simplemente un término que alguien pueda ver en el diccionario de la Real Academia y vea el significado. No, va mucho más allá. Es muy, muy profundo. Inclusive el término de totalidad es una categoría técnica. No es simplemente, bueno, el total de lápices que tengo acá es de 5. Eso no es, ¿no? Por ejemplo. Es un concepto muy profundo, ¿no? Un concepto filosófico muy profundo, de la cual se han escrito inclusive tesis doctorales, y no una, sino varias. Entonces decía que en donde la totalidad subsume a la alteridad, o sea, lo que está fuera, ¿no? Lo que está negado, lo que está ocultado, ¿no? En lo que le da organicidad. Asimismo, en el campo de la tecnología, en sentido burdiano, ¿no? El método tecnomorfofuncional se erige como la manifestación de la alteridad, que subsume a las categorías técnicas, forma y función desde una perspectiva analítica en la cual toda determinación, y cada categoría lo es determinada y determinante, desde un constructo transmoderno. Pero las determinaciones son relativas, pudiendo ser activas o pasivas, dependiendo de las condiciones históricas de una sociedad en particular. Y ojo, aquí, antes de continuar, quiero hacer una pequeña aclaración. Se supone que nosotros todos somos arqueólogos, sea con el grado académico adicional que puedan tener algunos, ¿no? El hecho es que todos somos arqueólogos, pero somos arqueólogos, logos, y logos viene de ciencia. No podemos circunscribirnos a un
a un protocolo técnico y meramente técnico, no, somos científicos. Y aquí hay una observación importantísima que muchas veces se pasa desapercibido. Nunca hay que olvidarnos de que es una ciencia, y como ciencia tiene que ver todo lo que está oculto, todo lo que no se ve, ¿no? No verlo como una actividad fenomenológica, sino más bien como una actividad científica. Y por eso es que inclusive han habido diversas, a lo largo de la historia, han habido pues diversas perspectivas metodológicas, ¿no? Por ejemplo, en la modernidad, y todavía en el Perú vivimos en la modernidad, ¿no? Desde la década del final de los 50 y sobre todo 60, pero lamentablemente hasta ahora se siente su influjo, ¿no? François Bohr, un francés, ¿no? Él sostenía ciertos elementos basados en las estadísticas, pero sobre todo desde un punto de vista morfofuncional, ¿no? Un estudio de las industrias líticas, ¿no? Entonces, la escuela o el método morfofuncional de François Bohr, ¿no? Tiene muchas décadas ya y hasta ahora todavía se mantiene, ¿no? Con casi muy pocas variantes, ¿no? Pero de allí surge, pues, otra perspectiva, que es la tecnológica, liderada por André Leroi-Gourhan, ¿no? Que por los años 70, ¿no? Sobre todo, ya comienza a hacer incluir la técnica, ¿no? No solamente la forma y la función, ¿no? Porque para François Bohr, la forma y la función básicamente eran elementos, digamos, casi inmanentes, ¿no? En cambio, en el caso de Leroi-Gourhan, ¿no? Básicamente lo más importante era la tecnología. Esa tecnología que todavía persiste, ¿no? Y que ya renovada, obviamente, ¿no? Con Jacques Tissier, ¿no? Hay un arqueólogo muy conocido actualmente que es Jacques Talleyrand, ¿no? Que todavía mantiene esa perspectiva tecnológica, ¿no? Esa es en la modernidad, pero dentro de la totalidad, o sea, en la arqueología dominante. O sea, esto es parte de la arqueología dominante, ¿no? El de la totalidad moderna. Pero desde una perspectiva alterna, o sea, desde, por decir, desde lo subterráneo, casi contemporáneo, un poco después, ¿no? De François Bohr, insurge en la palestra Georges Laplace-Georges. Él, más bien, sostiene un método morfotécnico, o sea, forma y técnica, no la función. Y no es que no le interese la función, sino que no ve la manera como estudiar la función. Y en vez de utilizar un técnicas, un método morfofuncional de Bohr, ¿no? Que era básicamente intuitivo, ¿no? Subjetivo, en cambio Laplace desecha la funcionalidad y se queda con la forma y la técnica. Eso ha estado en vigencia hasta... Todavía se mantiene en algunos lugares, en España, por ejemplo, ¿no? Pero inclusive nosotros también veníamos trabajando con este método morfotécnico, ¿no? Pero ya hace algunos años lo fuimos superando, ¿no? Pero en el trayecto, ya en años más recientes, por los años 90, ¿no? Y hasta la actualidad, insurge también desde la misma Francia, porque si se dan cuenta, todos estos nombres son franceses. Bohr, Leroi-Gourhan, Tissier, Laplace, Boeda, todos son franceses. Claro, hay una explicación historiográfica, ¿no? El nacimiento de la llamada prehistoria, entre comillas, en Francia, ¿no? Por eso. Y Boeda, en cambio, él habla de la tecnofuncionalidad, técnica y función, pero ojo, no habla de forma. Curiosamente, la forma sí está metido aquí, como se dice, con zapato y todo. Lo que pasa es que Boeda no se dio cuenta, ¿no? Y hasta ahora no se da cuenta, ¿no? Pero está metido en la forma. Pero bueno, el hecho es que en un mundo ya transmoderno,
justamente en la cual estamos insertos nosotros, pues vemos el método tecnomorfofuncional, ¿no? Que en realidad es casi la continuación del de Boera, solamente que lo hacemos más explícitos, pero no solamente eso, sino también, sobre todo, porque incorporamos algunos aspectos que son válidos de la totalidad, ¿no? Como formando un puente, ¿no? Pero también nos basamos en una fundamentación filosófica mucho más profunda. Ahora, entonces existen relaciones analógicas entre los artefactos formales, que es la tesis, y los artefactos expeditivos, en donde el analogado principal crítico es el segundo, o sea, los expeditivos, y que es la negación del primero, que es la antítesis. Luego insurge desde la exterioridad de la arqueología lítica la negación de la negación mediante el equiparamiento tecnomorfofuncional de los artefactos líticos, o sea, que es la síntesis, ya en un horizonte cultural transmoderno. Entonces, como nos damos cuenta, la tesis, antítesis y síntesis de Hegel, pues, funciona de una manera correcta. Ahora, vayamos a un tema que quizás muchos hayan escuchado o hayan leído, ¿no? Que es el de materia prima. Entonces veamos qué cosa es el concepto moderno de materia prima. Se refiere a cualquier tipo de roca o mineral que haya sido utilizado por los humanos, ¿no? Para fabricar herramientas. Estas piedras, ¿no? O rocas, ¿no? Se caracterizan por su capacidad para ser talladas, fracturadas o pulidas para crear objetos útiles. Estas materias primas son cruciales para entender la tecnología y la cultura de las sociedades antiguas. La variedad de piedras o rocas utilizadas, sus propiedades y la forma en que eran obtenidas y trabajadas nos dan información valiosa sobre la vida de nuestros antepasados. Pero ojo, esto es una definición a partir de conceptos modernos. ¿Qué hace, por ejemplo, un minero, un empresario minero? Va a una fuente, a un yacimiento minero, ¿no? Hace las perforaciones debidas, ¿no? Extrae quizás varias toneladas de roca, ¿no? Y de la cual saca, por ejemplo, oro. Dicho sea de paso, el oro sale en términos de gramos, en cambio salen las rocas por toneladas, ¿no? Y pues lo que está haciendo es obtener la materia prima. Como más o menos se puede visualizar aquí en las fotos, ¿no? Se extrae, ¿no? Actualmente, en términos modernos, la materia prima, y se trabaja también en términos modernos. ¿Por qué? Porque la materia prima es un objeto. Como objeto, no tiene vida. Y como no tiene vida, pues se puede comprar, se puede vender. Y se puede destruir inclusive. Y no hay ningún problema. En cambio, ahora vamos a ver el concepto transmoderno de materia prima, que sería entre comillas, ¿no? La materia prima, en cambio, para la larga historia de la humanidad, que viene casi como 2,5 millones de años, la materia prima, o mejor dicho, lo que se denomina materia prima, es un concepto moderno, ¿no? Que considera la naturaleza como un bien de intercambio, que se puede comprar y también se puede vender. La materia prima no es sino una parte de la naturaleza con vida propia. La Pachamama del mundo andino, la Ñuquemapu del mundo mapuche, la Coatlicue del mundo mexica o la Ixmucané del mundo maya, etcétera, etcétera. Obviamente cada mundo tiene su propia denominación de la madre tierra, que brinda a los hombres la posibilidad de existir y de reproducir su vida. Ojo, todas las rocas obtenidas no se obtienen del aire, sino de la madre tierra, obviamente. Y todos los pueblos, no solamente los pueblos de Latinoamérica, de África o de Asia, sino inclusive de la misma Europa. Aquí, por ejemplo,
en la parte inferior derecha, vemos pues un grupo de 3 personas, Sami. Y como sabemos, los Sami son, pues, como notan claramente, de piel blanca, ¿no? Medio caucásicos parecen, ¿no? Pero no lo son exactamente. Y viven, pues, en este tipo de habitación parecidas a los que se construyen en Asia Oriental y también en Estados Unidos, ¿no? Porque ellos también consideran a la madre naturaleza como el lugar de donde ellos proceden. Y en realidad, a lo largo de la historia, todos los pueblos, todos en absoluto, incluyendo los europeos, todos han considerado a la madre tierra, obviamente mencionándolos de diversas maneras, de acuerdo a sus lenguas, ¿no? Y que en el pasado, representado por esta figura, ¿no? También lo hacía. Es muy interesante notar cómo los pueblos, algunos pueblos que todavía mantienen tecnologías líticas para elaborar ciertos artefactos, decía de que es muy interesante notar el respeto con que cogen la materia prima, entre comillas, materia prima. Inclusive los aspectos míticos que se tejen y entretejen en torno a las rocas que van extrayendo. Y no solamente en el mundo latinoamericano o andino o mesoamericano, sino eso es en todas partes. Es muy interesante observar cómo los pueblos, una de la zona de Irian Jaya, ¿no? Allá al norte de Australia, como el respeto con que van en búsqueda de la llamada, entre comillas, materia prima. O sea, todo está ritualizado, todo está mitificado. Entonces, no hay nada que se obtenga como un objeto cualquiera, sino todo está ritualizado. Y literalmente, las materias primas, entre comillas, tienen vida. Y no es simplemente un parecer, no es solamente una visión ideológica, ¿no? Es realmente así. Miren, los estromatolitos, cuya figura lo vemos aquí a la derecha, ¿no? Son rocas que hace ya tiempo los geólogos saben que son los rezagos de las primeras vidas en la Tierra, ¿no? Esos son del Cámbrico, perdón, del Precámbrico, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, ya no tienen vida, ¿no? Están allí, ¿no? Pero tienen evidencias de haber tenido vida. Entonces, están como rocas. Claro, en este caso, en torno a lugares costeros, ¿no? Como en este caso. Pero ocurre que el año pasado, perdón, claro, el año pasado fue eso. Un equipo de investigadores japoneses encontró en Sudáfrica, en el complejo ígneo Bushveld, ¿no? El BIC por sus siglas en inglés, bolsas de microbios viviendo, ojo, no que habían vivido hace tiempo o hace millones de años, no, que estaban viviendo dentro de una fractura sellada en un lopolito máfico de 2.000 millones de años. Repito, 2.000 millones de años, que corresponden al periodo orosidiano, que esto finalmente está dentro del Precámbrico, ¿no? Bueno, ahí están los nombres de las eras, ¿no? A las cuales se clasifica la historia geológica de la Tierra, ¿no? Pero finalmente es del Precámbrico, que fue excavada prácticamente a 9 kilómetros de profundidad. O sea, el espesor de este complejo ígneo, ¿no? Rocas ígneas, obviamente, ¿no? Estaba a 9 kilómetros de profundidad y allí se encontró vida. Y ahí están las dos fotos, que en realidad es de un solo lugar, ¿no? Pero la foto A corresponde a
imágenes con un aumento de 1000x de micrósferas fluorescentes. Y la foto B corresponde a las células microbianas teñidas, ¿no? Aquí están justamente, ¿ven? Observan. Estas son las células pero están viviendo, o sea, no es que se hayan fosilizado, no, están viviendo en la misma roca. Dicho sea de paso, tengo una amiga mexicana que está haciendo su tesis doctoral en New Zealand, ¿no? Nueva Zelanda, ¿no? Y justamente donde ella está desarrollando esta temática, ¿no? De la vida en las rocas, o sea, en los cerros. Los cerros tienen vida, y no solamente es un tema de los apus, que en el imaginario del habitante andino tiene vida. No, realmente tiene vida. Y eso es lo más interesante. ¿Por qué? Porque el animismo, que viene del latín anima, ¿no? Alma, es un concepto que engloba diversas creencias en las que tanto objetos como cualquier elemento del mundo natural están dotados de movimiento, vida, alma o conciencia propia. Si bien dentro de esta concepción cabrían múltiples variantes del fenómeno, como la creencia en seres espirituales, incluidas las almas humanas, en la práctica la definición se extiende a que seres sobrenaturales personificados, dotados de razón, inteligencia y voluntad, habitan los objetos inanimados y gobiernan su existencia. Esto se puede expresar simplemente como que todo está vivo, es consciente o tiene un alma. Miren, aquí esta montaña nevada es el monte Kailash, muy sagrada para sobre todo para las poblaciones budistas tibetanas, ¿no? Se han hecho una serie de escaladas por diversas montañas, ¿no? El Everest, que dicho sea de paso, ni siquiera se llama Everest, en su nombre original, sino es el Hombolama Fen, ¿no? El K2, etcétera, ¿no? Pero a esa montaña nadie lo ha subido. ¿Por qué? Porque es sagrada. No se puede mancillar, ¿no? A una montaña sagrada, porque tiene vida, y es la vida que le da vida a otras vidas. De alguna manera, Baruch Spinoza decía que Dios y la naturaleza son la misma cosa, una única sustancia infinita que él denominaba Deus sive natura, o sea, Dios o la naturaleza, que era lo mismo. Esta sustancia se manifiesta en todas las cosas, tanto en el pensamiento como en la extensión, y todo lo que existe es una expresión de esta única realidad. O sea, en otras palabras, el animismo ha estado presente en todas las culturas del mundo a lo largo del tiempo. Y como sostenía el gran filósofo Zenón de Paz, es la única religión universal, porque estaba en todos los ámbitos geográficos, en todas las culturas, ¿no? A diferencia de otras religiones, como por ejemplo el cristianismo, que tiene un alcance limitado, o el islamismo, que también lo tiene, que también es limitado, etcétera, etcétera. La complejidad. Muchas veces, y aquí en Perú, es muy cotidiano escuchar y escribir, y se escriben tesis doctorales inclusive, acerca de la complejidad, ¿no? La complejidad que parte desde la visión de lo evidente, ¿no? ¿Y qué es lo evidente? Lo que se nota más, y lo que se nota más de lejos, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que se nota más de lejos? Las construcciones, la arquitectura. Basta que tengamos, por ejemplo, un recinto, ¿no? Entonces ya podemos sospechar, esto es complejo. Y si encontramos una pirámide, es complejo sin lugar a duda, etcétera, etcétera. Pero si mientras vamos caminando en búsqueda de ese sitio complejo, ¿no? 1 kilómetro más a la distancia, de repente estamos pisando un artefacto lítico, y la pregunta sería, si es que este colega mirara hacia abajo y viera lo que está pisando,
¿Pensaría que es complejo? Obviamente no. No es complejo. ¿Cómo va a ser complejo? Además, por último, hemos tenido una educación moderna. Nuestros profesores han sido profesores dentro de una visión moderna. Y obviamente ni siquiera se va a hacer la pregunta. Pero, ¿será esa el único significado del concepto de modernidad? Pues no. ¿Y por qué? Porque la complejidad, así como otras categorías de la modernidad o de la arqueología moderna, son polisémicas. Y no solamente de la arqueología, eso es en el ámbito de todas las ciencias humanas, ¿no? De todas las ciencias sociales en particular. Son polisémicas. O sea, ¿qué significa polisémico? Polis, muchos, semillón, significado. Muchos significados. La gata. Yo tengo varios gatos acá en casa. Hay una gata. Pero si me voy caminando unas cuantas cuadras, ¿no? Me voy a encontrar con unos mecánicos que tienen su gata, que utilizan para levantar un auto. Y estoy utilizando la misma palabra, solamente que tienen significados distintos. Igual, del mismo modo, pues el concepto de complejidad tiene un concepto, sí, claro, pero también puede tener otro significado. Y a eso vamos. Y nadie puede decir que ese es el único significado, porque si no, estaríamos cayendo en una posición hasta inclusive caprichosa de querer considerar un término con solamente un significado. Esto de la polisemia ha sido estudiado, y lo sigue siendo, en numerosos trabajos de investigación en la filosofía, ¿no? Y como sabemos, la filosofía es pues la madre de todas las ciencias, ¿no? Incluyendo la arqueología. Entonces, pues, la complejidad conductual y cognitiva está involucrada en 5 tipos diferentes de fabricación de útiles: la bipolar, discoidal, bifacial, Levallois y laminar prismática, que representan la evolución de las estrategias de reducción del núcleo desde el Olduvaiense hasta el Paleolítico Superior. Estamos hablando, pues, desde los albores del género Homo. Mientras que algunos plantean la hipótesis de que cada transición clave estuvo marcada por un aumento en la complejidad cognitiva, tales hipótesis siguen siendo supuestos no probados. Determinar el nivel de complejidad del comportamiento involucrado en cada una de esas estrategias de reducción central, el uso de conceptos, de modelos de distancia, problema-solución, ofrece un medio de detección de aumentos significativos en el nivel de complejidad cognitiva humana mostrado a lo largo del tiempo. Y ojo, aquí solamente muestro algunos ejemplos. Bueno, lamentablemente en esta plataforma de Meet no puedo hacer Zoom, ¿no? Bueno, no importa. El hecho es que no sé si se podrá leer los títulos, pero todos ellos hablan de la complejidad de los artefactos líticos, inclusive, como ya vamos a ver con más detalle, desde el Paleolítico. Ah, y me olvidaba, como observan, todas están publicadas en revistas de las llamadas de alto impacto, revistas internacionales, esas que dan la vuelta al mundo. Y aquí, por ejemplo, no voy a especificar porque no es el tema del encuentro, de este encuentro, pero sí, aquí se muestran los diversos diagramas, ¿no? Donde hay un patrón de comportamiento cada vez más complejo a través de la secuencia de bipolar, discoidal, laminar prismática, bifacial y Levallois, y donde inclusive los neandertales y los homo sapiens exhiben niveles comparables altos de complejidad, ¿no? Y como ven aquí hay varias secuencias y cada uno bien establecida, por si acaso, no es que
se elaboren ciertos artefactos de una manera casual o al azar, ¿no? Sino todos son sumamente calculados, ¿no? Hay un esquema mental, ¿no? Hay una complejidad mental, ¿no? Que se expresa en la producción de artefactos líticos. Ahora, si esto no les parece convincente, pues veamos el siguiente, ¿no? Aquí hay diversos esquemas jerárquicos donde los procesos productivos, ¿no? Van, digamos, siendo cada vez más largos, ¿no? Miren, ¿esto acaso no es complejo? ¿O es que tiene que ser complejo solamente si es que hay un palacio, o un recinto, o una pirámide? No, lo que pasa es que en el ámbito de la arquitectura puede haber una complejidad, pero en el ámbito de la tecnología lítica hay otro, digamos, otro secuenciamiento, otra lógica, otra dinámica. No se puede comparar una cosa con la otra. Como decimos aquí popularmente en Perú, no se puede comparar papas con camotes, ¿no? Cada uno en su esquema, ¿no? Lo que pasa es que en el mundo peruano, ¿no? En la arqueología peruana, tratándose de un espacio donde se encuentran grandes construcciones arquitectónicas, los líticos han quedado desapercibidos, ¿no? Como dice el dicho popular, el amor entra por los ojos. Y claro, cuando uno camina, lo que ve, pues, inclusive a la distancia, son grandes construcciones, pero nadie ve desde lejos, ni siquiera desde cerca, un artefacto lítico, ¿no? Entonces, de ahí nomás viene el problema, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ya en términos más gráficos, cómo se va complejizando, miren, estos son núcleos, y estamos hablando de la Early Stone Age, de hace 1.45 hasta 0.7 millones de años. Miren, o sea, más de 1 millón de años. Y aquí está justamente la referencia de donde he sacado estas imágenes, ¿no? Ustedes lo pueden revisar, ¿no? Y miren, ¿esto acaso no es complejo o es casual? Alguien, por favor, que me diga si esto es meramente aleatorio. Creo que sería un poquito difícil pedir eso. Entonces, la crítica hacia el concepto de complejidad, pues está abierta. Pero la crítica se puede hacer desde la misma modernidad, por ejemplo, desde el posmodernismo, o también se puede hacer desde la transmodernidad. Particularmente, nosotros hacemos eso, desde la transmodernidad, ¿no? Porque nos deshacemos de todos los conceptos modernos. Para mí, prehistoria no funciona. Para mí, complejidad no funciona, así como está establecido. Pero sí funciona de otra manera. Pero prehistoria no funciona ni por un lado ni por otro lado. ¿Por qué? Porque ya de por sí es un contrasentido. El sur andino peruano y la presencia de sitios tempranos. A ver, antes de ello, una pequeña aclaración. Bueno, acá no le puse un número, pero bueno, eso es lo de menos. Bien. ¿Cuáles son las condiciones básicas para un asentamiento permanente? A. Por si acaso no está en orden, ¿ah? El A puede estar después y el último puede estar al inicio. Bueno, en fin, ¿ya? Son solamente para diferenciarlos. Un terreno plano apropiado para las actividades domésticas, la preparación de alimentos, el descanso, etc. En abrigos rocosos o en sitios al aire libre. Por supuesto, porque nadie va a ponerse a vivir en un farallón, ¿no? En el mismo farallón. Obviamente no. B. Una cobertura vegetal, base alimenticia de herbívoros o de los herbívoros que van a permitir la obtención de las plantas que servirán perdón, aquí no está muy bien redactado, que digamos, ¿no? El hecho es que hay una cobertura vegetal que va a servir de base alimenticia de los herbívoros, que a su vez van a ser, pues, fuente de la cual se van a nutrir los carnívoros. Pero esta cobertura vegetal también va a ser considerada como fuente medicinal y a la vez como materia prima para elaborar utillajes requeridos para la caza, la recolección de plantas, etc.
los artefactos en madera, que como hemos dicho, lamentablemente tienen muchos problemas de conservación. Aunque hace poco se ha encontrado material, a ver, creo que tiene como 130.000 años, si no me equivoco, en China, de madera, ¿no? Uno de los más antiguos que se ha encontrado hasta ahora. El hecho es que esa cobertura vegetal es fundamental. C, una fauna que permita su caza y su consumo para fines alimenticios, pero también para la preparación de vestidos, de cuerdas, etc. Obviamente esta fauna puede ser mayor o menor, ¿no? O sea, animales grandes o animales pequeños. Lo importante es que haya esta fuente de recursos proteínicos. El D, el recurso hídrico, fundamental, que posibilitará la existencia de una cobertura vegetal lo suficientemente importante como para permitir su aprovechamiento y la presencia de una fauna, en el mejor de los casos, grande o por lo menos mediana, como o pequeña inclusive, ¿no? Como para soportar una densidad poblacional relativamente mediana, de humanos obviamente, y la presencia de fuentes de materia prima lítica de por lo menos mediana calidad para la talla, que permita su extracción para modificarlas y elaborar los útiles que necesitará la comunidad en toda su existencia. Ojo, aquí he puesto la palabra comunidad, porque nunca más es, o no debería hablarse de simplemente población, porque la población es pues cualquier cosa, ¿no? Es un término muy genérico. Y decir la gente, peor. Decir comunidad es pues más preciso, porque estamos hablando de una organización social, ¿no? Que es la que ha persistido desde hace millones de años. Inclusive hasta actualmente todavía hay comunidades campesinas, ¿no? Y también comunidades cazadoras, ¿no? Por ejemplo, en la Amazonía, ¿no? Lamentablemente ya subsumidas por el mundo moderno capitalista, ¿no? Bien, entonces eso es fundamental para un asentamiento permanente. Por supuesto que si no tuviera estos aspectos fundamentales, podría servir de ruta de paso, eso no hay ningún problema, ¿no? Una ruta de paso, pues, camino 10 kilómetros o 5 kilómetros, qué sé yo, me da sueño, descanso, al día siguiente camino, descanso y voy dejando evidencias, ¿no? De mi paso. Pero si me voy a quedar 1, 2, 3, 5, 50, 100 años, etcétera, entonces tengo que tener las condiciones básicas, ¿no es cierto? Entonces, ¿y por qué menciono esto? Porque ocurre que uno de los lugares más impresionantes y más importantes que hemos detectado, esto justamente es parte de un artículo que ya hemos enviado, ¿no? Está en proceso de prensa, ¿no? Y aparte también varios artículos que tenemos ya preparados para enviarlos, ¿no? Decía de que o los principales, para el caso peruano, espacios donde se encuentran estas poblaciones tempranas, y ojo, cuando hablo de poblaciones tempranas, ¿no? O periodos tempranos, por si acaso, me estoy refiriendo a las ocupaciones humanas hasta el arcaico medio. Arcaico tardío ya no, eso ya es otra cosa, ya por decir en mi lenguaje particular, ya eso es tardío, ¿no? Arcaico tardío es tardío, formativo tardío, todo lo demás tardío, pero temprano es hasta arcaico medio, ¿no? O 6.000 años, 6.200, ¿no? Ahora, ¿y por qué decimos esto? Bueno, en este caso, este es un mapa geológico, ¿no? Con diversas coloraciones correspondientes a diversos tipos de formaciones geológicas, ¿no? Y que están en torno a un volcán. Bueno, primero, antes de eso, aquí hay un volcán, esto que se ve como una estrella. Este es un volcán, es el Payún Liso. El Payún Liso está ubicado en Argentina, ¿no? Cerca al límite con Chile, ¿no?
ocurre que este es un volcán, ¿no? Más o menos, imaginemos que este pequeño círculo o circunferencia es el cráter del volcán. Ahora, observemos lo siguiente. Acá dice Payún Matru, ¿no? Caldera. El Payún Matru es esto que estoy señalando con el cursor, y que también coincide con esta línea en negrita, es el cráter. Pero ahora comparen este cráter con este cráter. Esto es un volcán, como todo el mundo lo conoce, ¿no? Muchas veces hemos visto innumerables imágenes y vídeos, ¿no? Pero esto también es otro volcán, solamente que esto es un supervolcán. Bueno, el término supervolcán es un término, por decir, cotidiano, ¿no? Pero en realidad tiene un nombre técnico, que es el de caldera, ¿no? Esta es la caldera Payún Matru. En torno a esta caldera Payún Matru se han encontrado poblaciones muy tempranas en la zona de Argentina, ¿no? Pero eso mismo podemos replicarlo aquí. Y observen este mapa. Y también pónganse a reflexionar sobre las actividades cotidianas que seguramente casi todos, si no es la mayoría, de los presentes ha estado laborando durante toda su vida, ¿no? Miren, aquí estamos en Ayacucho. Acá dice Caldera Nazca, porque está cerca al pueblo de Nazca, ¿no? Y miren, aquí está el lago Titicaca, aquí está Chile, Bolivia. Y como se dan cuenta, aquí hay unos círculos. Bueno, no son exactamente circunferencias, ¿no? Pero tienen formas, en todo caso, elipsoidales, a veces irregulares, ¿no? Cada uno de estos son calderas. Y cada uno de estos tiene lo que también tiene el Payún Matru, pero multiplicado, porque estos son mucho más grandes. Miren el tamaño, las dimensiones de esta caldera. Observen. Camaná, Atico. Miren las dimensiones que tiene. Es enorme, enorme. Aquí también todos son enormes. Por supuesto que hay otros más pequeños como el de acá, ¿no? Que está ya a ver, si no me equivoco, claro, esto ya es Moquegua, ¿no? El hecho es lo siguiente. Esas condiciones básicas que hemos relatado hace un rato, ¿no? Son justamente lo que se encuentra en las calderas, lo que también había en Payún Matru. Pero aquí, en el sur peruano, están prácticamente ocupando casi todo el sur andino. Hay pequeños espacios, como estos, por ejemplo, donde no hay, ¿no? El de acá, por ejemplo, son básicamente tres, ¿no? Este, el de acá y el de acá. Pero después todo lo demás está casi, es continuo casi. ¿Qué significa eso? Significa de que cualquiera de ustedes que esté elaborando por estas zonas de caldera, van a encontrar sí o sí sitios tempranos. Y cuando digo tempranos, no solamente estamos hablando de los sitios tempranos propiamente dichos, sino también van a encontrar hasta el formativo, inclusive en zonas en abrigos rocosos, sitios al aire libre, etc. O sea, en otras palabras, primero, es importantísimo, tengan en cuenta, que van a encontrar sí o sí. Lo raro sería que no encuentren. O sea, sería bien extraño que no encuentren. Y ojo, esto le ocurre a personas que tienen inclusive hasta grado de doctor, ¿no? Conozco a alguien, no voy a mencionar su nombre, que se sentía sorprendido de encontrar cosas. Yo le pensaba, al revés, sería raro que no encuentren más bien. ¿Por qué? Porque tiene todas las condiciones. Además de eso, miren, tengan presente una cosa importantísima. Los suelos volcánicos son los más fértiles de cuantos existen. Se pueden obtener hasta 3 cosechas al año. Y ese suelo volcánico, pues,
se viene produciendo desde el Mioceno, hace unos 20 millones de años. Estamos hablando que estas zonas caldéricas, ¿no? Se han estado produciendo desde el Mioceno. Algunos todavía se han formado o tienen actividad en el Pleistoceno. Pero ni piensen que esto ya ha quedado así. No, todavía está en actividad. Por ejemplo, esta caldera, ¿no? Que no tiene nombre, bueno, al menos por ahora no se la ha puesto, ¿no? Que está en torno al Misti, ¿no? Está en actividad, por cierto, ¿no? Obviamente. Pero no solamente esto, esta caldera que está por esta zona también está en actividad. Por eso es que el INGEME tiene un mapa de riesgos, ¿no? Donde ha identificado una serie de volcanes que va desde aquí, que es el volcán Cora Cora, ¿no? Que está en la caldera Cora Cora, y se va hasta el sur, ¿no? Y está en permanente monitoreo, ¿no? Hay sismógrafos instalados en su entorno, ¿no? Que van controlando, que el INGEMET van controlando para hacer los anuncios respectivos a las poblaciones circundantes. Entonces, que haya poblaciones paleohistóricas, ¿no? Ya nunca más habría que hablar de prehistórica, porque eso es, como digo, un contrasentido, ¿no? Decía de que las poblaciones paleohistóricas son lo más probable, o por no decir seguro, que se encuentren en estas zonas. Y eso obviamente tiene que ver con los ecosistemas, ¿no? Aquí tenemos pues los ecosistemas de puna, ¿no? Diversos tipos, obviamente. Tenemos la puna húmeda, subhúmeda, seca, desértica, ¿no? Hay un detalle importante. ¿Y qué pasa con el centro? Muchos dirán. Lo que pasa es que en el caso del centro, tiene algo y no tiene, o mejor dicho, el aspecto ecosistémico es lo fundamental aquí. En cambio, aquí el aspecto no solamente ecosistémico, sino también el aspecto geológico es lo más importante para el lado sur. Entonces, ¿esto tiene posibilidades de presencia humana? Claro que sí, ¿no? Los trabajos de Ramiro Matos, John Rigg, Lavallée, etcétera, lo corroboran, ¿no? Y aquí en el sur, más todavía. O sea, las probabilidades son mayores aquí todavía, más que en esta zona. Por supuesto que más al norte cada vez disminuye las probabilidades, ¿no? Que sean rutas de paso, por supuesto, porque nadie ha venido en avión desde el norte hacia el sur, ¿no? Han tenido que ir caminando. Ahora, ¿y por qué coloco este mapa del Google Earth? Miren, esta zona son las zonas de los volcanes, como hemos visto, ¿no? Lo que estoy señalando con el cursor, ¿no? La zona de los volcanes, ¿no? Aquí están justamente la presencia de rocas fundamentales para obtener artefactos líticos. Pero aquí, ustedes se dan cuenta que también hay una cadena que va aquí y aquí dobla casi formando un ángulo de 90 grados. Esto se llama la deflexión de Abancay. ¿Y acaso quienes han tenido la suerte de trabajar acá, acaso no han encontrado materiales líticos? Por supuesto. ¿Y por qué? Porque es lógico que haya. Es lógico. Un comentario adicional. Nosotros, antes de ir a campo, tenemos que saber dónde vamos a ir. Qué cosa es lo que podemos y qué cosa no podemos encontrar. Nuestra prospección, en particular lo que hacemos nosotros, primero es aquí, yo hago prospección en mi casa, sentado, escuchando música, quizás con una taza de cafecito o algo parecido. Ahí hago mi prospección. Y cuando vamos a campo, simplemente vamos a tomar fotografías y sacar muestras, porque obviamente desde aquí no puedo sacar muestras. Esa es la protección. Y no tengo que invertir días y días caminando como loquito, ¿no? Y tampoco gastando un dinero que de repente no tengo.
Obviamente esos trabajos previos se hace a partir de ciertos conocimientos en geología, ¿no? Y también su tratamiento. Pero los resultados son impresionantes. No voy a detallar, porque no es el caso de esta reunión, pero les aseguro que es así. Ahora, que hayan fuentes de materia prima, ¿no? Y sobre todo rocas no solamente volcánicas, sino también silíceas en estas calderas que están prácticamente por todo o casi todo el sur andino, ¿no? Es una bendición, por supuesto, es una bendición para los pueblos premodernos, ¿no? Que han coexistido, ¿no? Durante miles de años aquí en el territorio andino peruano, pero a la vez es una desgracia. Es una desgracia porque esas zonas volcánicas no solamente producen materias primas de muy buena calidad para la talla, por ejemplo, sino que también producen minerales de mena. Los minerales de mena son, por ejemplo, el oro, el cobre, el zinc, la plata, etc. Y por desgracia, aquí tenemos eso, y tenemos bastante. Desgraciadamente, tenemos un vecino que está más al norte, ¿no? Y no solamente ese vecino que está al norte, sino también otros, sus amiguitos, por decir, que quieren esas riquezas y lo han estado obteniendo. Y no solamente de Perú. Ojo, hay que considerar de que en América Latina están 7 de los 10 países con las mayores reservas minerales estratégicas a nivel mundial, como son el cobre, la plata, el zinc, el oro, el plomo, el estaño, el molibdeno, el litio. Donde México, claro, está fuera de los Andes, es el primer productor de plata a nivel mundial actualmente, pero donde los restantes 6 están pues en Sudamérica. Y no solamente tienen estos minerales que he mencionado, sino otros también, ¿no? Un aproximado de 40 minerales estratégicos, ¿no? Y esos están en Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil y Venezuela. Decimos que es una desgracia porque nosotros, así como nosotros exportamos materias primas y exportamos rocas, exportamos, a lo sumo, exportamos lingotes, ¿no? ¿Qué cosas recibimos a cambio? Pues chips, celulares, laptops, etcétera, una gran cantidad de artefactos electrónicos, eso recibimos. O sea, vendemos materia prima y compramos productos terminados. Así como eso ocurre en el mundo económico, en el mundo cultural y particularmente arqueológico, ¿qué hacemos nosotros? ¿También lo mismo o no? ¿Nosotros qué hacemos? Damos datos, brindamos datos, ¿no? Datos que se procesan en el mundo del norte epistémico, vale decir Europa, Estados Unidos, Japón, ¿no? Etcétera. ¿Y qué cosa recibimos a cambio? Teorías. O sea, recibimos teorías y de pasadita recibimos conceptos, ¿no? Los conceptos que funcionan en el mundo del norte epistémico y que están llamados a solucionar los problemas del mundo epistémico norteño, pero no de nuestro mundo. Entonces, en ese sentido, pues aquí en este mapa morfológico vemos pues como esta bendición de tener estas grandes montañas, ¿no? Volcánicas. Ojo, por si acaso esto tiene una explicación de tipo tectónica geológica, ¿ya? De la cual no voy a mencionar porque sería muy largo el argumento, ¿ya? Justamente decía que nuestras riquezas son a la vez nuestra desgracia. ¿Por qué? Porque para ello existe una llamada doctrina Monroe, que en el año 1823 fue promulgada justamente por el presidente Monroe, ¿no? En la cual América era para los americanos, o mejor dicho, Latinoamérica para los norteamericanos.
Y inclusive, antes de que antes de que aparezca el Plan Marshall en Europa, luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El plan de reconstrucción de Europa, ¿no? Eso fue después todavía. O sea, la doctrina Monroe es por lo menos 100 años antes, más de 100 años antes. Inclusive la OTAN, ese pacto militar creado por Estados Unidos para la expansión del mundo occidental, también tiene su correlato en nuestro continente americano. Es el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ¿no? Por sus siglas, en este caso en español, ¿no? Que en el año 1947 fue promulgada, fue creada, antes de que se cree la OTAN. ¿Y por qué? Porque para el vecino del norte, pues nuestro territorio es fundamental para su existencia. Por eso es que eso fue hace creo que 1 año y medio, si mal no recuerdo, la generala Richardson, una alta general del ejército norteamericano, había dicho que nosotros somos el patio trasero. Y claro, eso ya sabíamos que somos el patio trasero. Y por lo tanto, tiene que ver con la presencia de estas cadenas montañosas volcánicas. Esto se llama arco volcánico, por si acaso, ¿no? Pero bueno. ¿Y por qué menciono esto? ¿Qué tiene que ver con los líticos? Por supuesto, porque entender los líticos nos ayuda, nos permite entender cuál es el mundo del presente. Si no conociera sobre, por ejemplo, presencia de rocas o minerales que permiten extraer o permiten elaborar cuchillos, raderas, puntas, etcétera, no podríamos comprender qué cosa es lo que ocurre en el mundo presente. Para entender el mundo presente, recurro al pasado. Y el pasado me sirve para eso. Para eso hacemos arqueología. No para estar escribiendo cuentos de hadas, ¿no? Sino para pensar y repensar el Perú y su futuro. Para eso. Para las poblaciones que viven actualmente, ¿no? Como decía el finado Lumbreras, ¿no? A las personas que vivieron en tiempos prehispánicos, pues ya han fallecido, hay que dejarlos tranquilos, ahora hay que pensar en nosotros. ¿Y quién lo dijo? Un arqueólogo. Y con toda razón, hay que pensar en nosotros. Y sobre la base de nuestro pasado, obviamente. Y bueno, entonces, solamente como una observación, ¿no? Bueno, Sudamérica, pues, es parte del control que ejerce Estados Unidos, ¿no? Con su Comando Sur, ¿no? Dicho sea de paso, no sé si ustedes saben, pero Perú es el país que tiene más bases militares norteamericanas, ¿no? Que ni siquiera el presidente, cualquiera sea el presidente peruano, puede entrar. ¿Por qué? Porque es territorio norteamericano. Es una vergüenza, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente hemos llegado a ese punto. Según el Mineral Information Institute, ¿no? Cada norteamericano necesita desde que nace hasta que muere 260,000 litros de petróleo, 2,000 metros cúbicos de gas, 7,000 kilogramos de fierro, 250,000 kilogramos de carbón, 7,000 kilogramos de fosfato, 450 kilogramos de cobre. Todo eso no hay en Estados Unidos. Por supuesto que hay petróleo, pero ahora se les ha acabado el petróleo, ahora lo están sacando mediante el fracking, están sacando gas, ¿no? Del shale, ¿no? En cambio, todo esto hay acá, en los Andes, en Sudamérica. La rumiruna. Rumi, como sabemos, es el término de piedra, ¿no? Runa, persona, gente, ¿no? La persona gente, algo así, ¿no? Pero veamos con mayor detenimiento. Pero previamente vayamos a lo siguiente. Los minerales, rocas y vidrios.
Ahora vamos a hacer una disquisición un poco más técnica, ligada un poquito más a la geología, ¿ya? Pero no queda otra. Las rocas están compuestos de minerales. Los minerales están compuestos de cristales. A su vez, estas de moléculas, estas a su vez de elementos químicos, obviamente. Cada elemento químico está formado por átomos, los átomos están conformados por partículas, estas partículas están conformadas por subpartículas. Estas subpartículas son a su vez los bosones, por un lado, y los fermiones. Los bosones son los gluones, los gravitones, los bosones, entre ellos el bosón de Higgs, ¿no? De la que seguramente ustedes han escuchado muchas veces. Y por otro lado, los fermiones están conformados por los leptones y los quarks. Como se dan cuenta, hay toda una consistencia física, química, ¿no? Y que se muestra a los ojos de cualquier persona en forma de rocas. Pero hay que considerar toda la complejidad que se esconde en lo que aparentemente es simplemente un objeto. Pero aquí voy aclarando algunas cosas que había mencionado hace un rato, pero que no había especificado. Y es lo siguiente. ¿Qué es un mineral? Un mineral es un sólido homogéneo, por naturaleza, con una composición química definida, pero generalmente no fija, y una disposición atómica ordenada, normalmente formada mediante un proceso inorgánico. Un conjunto de minerales forma una roca, ¿no? Como ya hemos visto. Aquí, por ejemplo, en este esquema, ¿no? Notamos, pues, hay una serie de elementos químicos, el aluminio, potasio, silicio, el sodio, etcétera, ¿no? Pero la conjunción, la unión por algún tipo de enlace químico, ¿no? Va a conformar, por ejemplo, el cuarzo. El cuarzo está conformado por silicio y por oxígeno, dos moléculas de oxígeno. A su vez, este cuarzo, ¿no? Va a formar, junto con otros minerales, un conjunto de otros minerales, va a formar la arenisca. Otro ejemplo, aquí, el fierro y el magnesio, ¿no? ¿Qué van a conformar? Un mineral, que ese mineral es el olivino. Y el olivino, junto con otros minerales, va a formar el basalto. Y lo mismo con el granito. Y con todo lo demás. Entonces, lo que decía hace un rato también, ¿no? Diferenciar las rocas de los minerales no tiene ningún sentido. Ocurre lo siguiente, que lamentablemente el reglamento, el RIA que utilizamos, ¿no? Está elaborado por personas que pueden tener buena voluntad, ¿no? Pueden tener conocimiento de derecho o qué sé yo, ¿no? Definitivamente ha tenido que haber abogados ahí, ¿no? De formación. Pero hay cosas que, pues, como decimos en términos populares, a las piedras, y con el perdón de las piedras. ¿Por qué? Porque en realidad no tiene sentido, o sea, no tiene sentido separar minerales de rocas. Aparte de eso, una serie de otros elementos que ya iremos viendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, pues, ojo, un cristal no necesariamente es un mineral. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ver, el azúcar que le echamos al café es un cristal, pero es orgánico. Para ser un mineral, ¿no? El cristal debe ser natural, con fórmula y con estructura inorgánica. Ojo, inorgánica. Ahora, hay minerales que no necesariamente son cristalinos. Por ejemplo, el mercurio. El mercurio es un mineral, pero tiene una forma definida, no, es amorfo, adquiere cualquier forma. Es más, inclusive, hasta es líquido.
pero es un mineral. Entonces, los minerales que estamos considerando son solamente aquellos inorgánicos y aquellos que son sólidos y naturales, que no es que alguien lo haya creado en laboratorio. Estos se van formando poco a poco, ¿no? A lo largo del tiempo. Bueno, esto no lo voy a explicar porque se me pasó, lo coloqué, pero bueno, en fin, ya es un poquito, una argumentación un poquito más larga. Bien, ahora, esto que vemos aquí es una muestra de los minerales más, por decir, recurrentes, los que aparecen en casi todas las rocas. Pero ojo, no son los únicos. Minerales hay muchísimos, a veces hasta con nombres un poco curiosos, ¿no? Celestina, Margarita, etcétera, ¿no? Y hay nombres inclusive hasta impronunciables, ¿no? Pero bueno, no son muy comunes, así es que obviamente si es que apareciera en el conjunto lítico en una excavación o en una prospección, ¿no? Pues habría que derivarlo a alguien que tenga alguna formación que pueda identificar, ¿no? Las rocas, pero también los minerales. Hace cuestión de medio año, un poco más, 8 meses, algo así, nos tocó identificar un mineral que nunca había visto en mi vida, ¿no? Personalmente no lo había visto, ¿no? Pero luego de revisar con mayor atención, me tomó casi todo el día, realmente, pero finalmente logramos identificarlo, ¿no? Era una crandalita, ¿no? Y no era la primera vez que encontrábamos minerales de ese tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces aparecen solos, individuales. O sea, en el conjunto lítico no solamente aparecen rocas, que es lo más cotidiano, sino que de pasadita también aparecen minerales y a veces, bueno, lo ideal sería que aparezcan minerales fáciles de identificar, ¿no? Pero ¿qué pasa si aparecen minerales muy, muy difíciles de identificar, que son muy, muy poco comunes, ¿no? En la naturaleza. Entonces ahí viene el problema, ¿no? Pero bueno, todo es posible, se puede identificar, hay que hacer algunos tipos de pruebas, ¿no? De exámenes, ¿no? Pero todo se puede, ¿no? Ahora, ¿estos cuáles son, no? Bueno, lo ideal sería que ustedes se graben de memoria estos nombres y sobre todo sus aspectos visuales, ¿no? Pero si pudieran, sería bueno que tomen nota, escribiendo solamente los nombres, ¿no? Obviamente ustedes ya buscarán con paciencia, en internet van a encontrar múltiples imágenes, ¿no? Pero se van a dar cuenta que estos minerales aparecen en casi todas partes. El piroxeno, la moscovita, la biotita, la ortosa, el feldespato alcalino, el olivino, el cuarzo, la plagioclasa, la dolomita, el anfíbol, la calcita y el piroxeno, ¿no? Yo creo que estos son los minerales básicos que todos deberíamos conocer. O en todo caso, tener un mostrario, ¿no? Lo cual me parece inclusive más práctico y sobre todo para aquellas personas que no están manipulando constantemente líticos, ¿no? Yo entiendo que hay muchos colegas que se dedican a otros temas, ¿no? Entonces no están, pues, como se dice, al día, ¿no? Pero normal, no hay problema. Van a su mostrario y ahí, pues, lo contrastan, ¿no? La moscovita y la biotita son micas, ¿no? Por eso que se ven como las minitas, ¿no? Inclusive el piroxeno. Estos, en cambio, son más masivos, ¿no? El cuarzo. Ojo, mucho cuidado con el cuarzo. Miren, el cuarzo, ahora comparen con el olivino. Digo, tengan cuidado porque varias veces me ha sucedido que cuando he tenido en mis manos una colección, pues ya venía con una clasificación, por decir, preliminar en campo o de repente en gabinete de campo, donde se decía, vamos a poner un ejemplo, porque no recuerdo bien qué mineral era, donde se decía que este olivino era un cuarzo. ¿Por qué? Porque, bueno,
al arqueólogo de repente por apuro o simplemente por un tema de desconocimiento pensó que este era cuarzo. Porque, bueno, le pareció, ¿no? La forma, no sé, algo así, ¿no? O tengan presente de que estas formas son muy cotidianas, ¿ah? Hay una serie de minerales que tienen estas formas prismáticas, ¿no? Que si uno no tiene un ojo adecuado para, o mejor dicho, más que ojo adecuado, en realidad es información, ¿no? Pues se puede confundir, ¿no? Recordemos una cosa importante también. Estos, nadie lo ha hecho, o sea, ninguna persona lo ha elaborado. Así viene, así se forma en forma natural, por decirlo, valga la redundancia, en términos de procesos geológicos, ¿no? No vaya a ser como una vez una pieza parecida a esta, ¿no? Apuntada, así como lo ven, apareció en una bolsita, no, es más, en un tapercito muy cuidado, por cierto, donde se decía que esto era un artefacto, ¿cómo decía? Algo así como un artefacto ritual, no sé, algo así. Bueno, de eso de ritual sí, eso sí creo, ¿no? Pero que sea un artefacto, ¿por qué? Porque esto es natural, nadie lo ha creado, o sea, nadie ha hecho esto de acá, nadie ha raspado una masa informe y le ha dado esa forma así prismática. No, eso es natural. Esto habría que culparlo a la tierra en todo caso, ¿no? De ser el responsable de hacer esto, ¿no? Entonces, pues, eso es algo que hay que considerar. Y otra cosa más, ¿no? Por ejemplo, como el cuarzo es algo muy cotidiano, ¿no? Se presenta inclusive en las pastas de cerámica también. Hay que notar que el cuarzo, o mejor dicho, hay cuarzos y cuarzos, pues, ¿no? O sea, los cuarzos no solamente son únicos, sino también tenemos, pues, variantes, ¿no? Y en ese sentido, pues, hay que tener en consideración que las rocas, ¿no? Pueden tener diversos tipos de cuarzos, ¿no? Y además hay diversos tipos de vetas, ¿no? Donde se forman los cuarzos, ¿no? Por ejemplo, hay cuarzo hialino, este es el cuarzo hialino, o cristal de roca, que es lo mismo, el cuarzo rosado, el cuarzo ahumado, y pues, por supuesto que eso ya se hace en gabinete, y ya eso lo tiene que hacer un especialista seguramente, ¿no? Pero en todo caso, si desde campo ya le damos una connotación, por ejemplo, de un artefacto elaborado por alguien, bueno, ya al final es una pérdida de tiempo, ¿no? Porque mejor es, en vez de aventurarse a dar una opinión, mejor dejar que el especialista lo haga, ¿no? Y bueno, miren, yo tengo exactamente aquí las 4 de la tarde, 16 horas. Más bien les pido un pequeño quinto intermedio, será pues de unos 3 minutos aprox, ¿sí? También para que ustedes también de repente van en búsqueda de una tacita de café, ¿sí? ¿Les parece? Que sean 10 minutos. 10. Ah, bueno, ya está bien, 10. Ok, Listo, profe. ok, ok.
Gracias.